Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. Entramos a la última hora del informativo y retomemos el análisis político. El presidente Lasso se queda sin 4 ministros de Estado esta semana. Yo creo que para todos fue sorpresivo. Para mí lo fue. Quiero que para Belkis también estas renuncias. Se fue Luis Hernández y fue nombrado Luis Lara como ministro de Defensa Nacional, el tercer ministro en lo que va del actual periodo gubernamental en 11 meses. Luego de Fernando Donoso, Luis Hernández, ahora el general Luis Lara. Tenemos al segundo ministro de Energía, luego de Juan Carlos Bermeo. Ha sido ayer posesionado Javier Vera Grunauer. Pero hay que recordar que inicialmente el ministro iba a ser Roberto Salas, el actual secretario de Alianzas Público-Privadas, que finalmente declinó su aceptación, la aceptación al cargo en mayo del año anterior. Renunció Bernardo Ordóñez en una carta donde cuestiona el manejo presidencial respecto de la marcha del 8 de marzo, de la crisis penitenciaria y de lo que ella considera el silencio presidencial sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y renunció Pedro Álava, que yo decía con todo respeto para el ingeniero Álava, pero creo que pasó sin pena ni gloria por el Ministerio de Agricultura, el segundo ministro en ese cargo. Antes, Tangi Vera, ex legisladora, fue ministra de Agricultura, fue reemplazada por el ingeniero Álava, que ayer ha renunciado, y todavía no sabemos quién lo va a reemplazar en la cartera de Agricultura y Ganadería. Decía que incluso ayer, frente a esto, recibí información en el sentido de que el presidente estaría modificando su agenda de desplazamientos internacionales prevista para la semana que viene. Habría suspendido su desplazamiento al Vaticano, eso está sujeto a confirmación. Habrá que ver si mantiene o no la visita a Qatar, también sujeta a confirmación. Y claro, en el medio tenemos el domingo 1 de mayo, que será el primer 1 de mayo, valga la redundancia, que enfrentará a Guillermo Lasso siendo presidente de la República. Analicemos escenarios con un especialista en la materia, Alejandro Zavala, que visita nuestra mesa de trabajo. Él es analista político y está aquí. Hola Alejandro, bienvenido, qué gusto, buen día. Hola Fabricio, Belkis, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo atento a toda la audiencia, que por suerte es bastante la tuya, Fabricio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo leemos estos escenarios de la semana, una semana políticamente compleja, Alejandro? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que una crisis de gabinete, o en este caso una mini crisis de gabinete, porque sabemos que hay montones de ministros y secretarios, y 4, la verdad, no son la gran mayoría, aunque podrían venir más, según lo que tengo entendido. Creo que es una herramienta legítima que tiene un mandatario, más cuando está por cumplir el primer año. Normalmente se evalúan y normalmente se dan cambios. Ahora, como toda crisis, y como tú lo acabas de decir, estimado Fabricio, siempre una crisis, por más controlada que se piense que está, tiene su grado de incertidumbre. Y en este caso me parece que el grado de incertidumbre vino del lado de la secretaria Bernarda Ordóñez, porque los otros ministros, parece que de una manera consensuada, como se acostumbra en el gobierno, hablaron con el presidente y el presidente les dijo: ponga su renuncia amablemente y nos damos la mano. Pero Bernarda parece que tenía algo que guardado ahí, y puso una carta en donde realmente cuestiona ciertos comportamientos del gobierno. Ahora, yo también tengo un poco de ruido con respecto a eso, porque si es que Bernarda, esto me parece que si es que ella pone en tela de juicio la actuación en el 8 de marzo y todas estas cosas, debió haberse ido en ese momento. Es una cuestión de principios, y entonces al principio número ¿cuánto tú te vas? Una cuestión de principios, en teoría, es a la primera. O sea, si es que a ti, por ejemplo, vienen y te imponen un invitado, yo supongo que tú no vas a esperar al invitado número 8 para irte de la radio, sino que al primero te vas. Entonces también eso hace ruido de los dos lados, pero fue, creo yo, lo que hizo que el gobierno no tenía planificado, no tenía planeado. Y como siempre, me parece que la comunicación del gobierno ha sido reactiva también en este tema. Creo que le sorprendió la carta de Bernardo Ordóñez. Me parece que en los otros casos fue absolutamente consensuado, tanto así que las cartas de renuncia son absolutamente escuetas, no ponen ni una sola razón, ni un solo motivo. ¿Sí, no obstante, sí alegan esta nueva visión del gobierno, y ahí yo quiero preguntar, ¿cuál sería esta nueva visión? Esto no es nuevo. Por ejemplo, recordamos esta renuncia de Nelsa Curbelo a la Comisión de Pacificación, en donde también daba cuenta de aquello, decía que la política un poco se basa más en lo represivo antes que en el tema de rehabilitación como tal. Entonces, ¿cuál sería esta nueva visión del gobierno? Les voy a pedir una pequeña licencia debido a que es viernes, y les voy a hacer una metáfora futbolera de lo que me parece que está pasando en el gobierno. Me parece que el gobierno tiene una delantera muy buena, con un 9 de lujo, que es la delantera conformada por Juan Carlos Holguín, que es el 9 de lujo, que me parece que
atinó en la diplomacia de las vacunas, atinó en el tema de Ucrania, es una persona que está manejando bien, y secundado por Julio José Prado y Nils Olsen, que me parece que es una delantera buena que tiene el gobierno. Me parece que en el medio No lo campo... pones, perdón que te interrumpa, ¿no lo pones a Francisco Jiménez ahí? Jiménez. No. ¿O lo pones en el medio me pa- campo o lo pones en la de... medio campo. Me parece que en el medio campo está haciendo una total reconversión del medio campo. Está pasando de un medio campo de toque, de manejo, que era con Alexandra Vela y con Luis Hernández, personas respetabilísimas, personas de mucha trayectoria y de mucho respeto en la sociedad ecuatoriana, por un medio campo de mucha marca, de mucha presión, cambiando, si tú quieres, de un Juan Carlos Burbano a un Edwin Tenorio estamos haciendo. Un cambio donde va a venir una línea más dura. Evidentemente, ese es el giro que está dando ya, evidentemente al coronel Luis Hernández o al general Luis Hernández le pasó factura el tema Don Nasa, le pasó factura el tema Radar, no tuvo la espalda política ni la fuerza política para sostenerse, y están poniendo gente que tiene mucho más fuerza política y mucho más fuerza, digamos, si tú quieres, logística. En este caso ya vimos las declaraciones del ministro Carrillo el día de ayer en la comisión diciendo que ojo con la marcha del 1 de mayo y ese tipo de cosas. Y me parece que en defensa tiene una defensa bastante descompensada. ¿Por qué digo que es una defensa bastante descompensada? Porque tú tienes un lado de la defensa, que es la parte económica, que es extremadamente fiscalista, donde tienes un ministro de Finanzas que está tratando de cuadrar las finanzas públicas del Estado de una manera, si quieres, ortodoxa, muy fuerte. Y tienes del otro lado la parte de los servicios que está descompensada, que el registro civil, la cédula. ¿Por qué digo que estas dos partes están descompensadas? Porque si tú ves las medicinas, si tú ves las cédulas, si tú ves los pasaportes, todos los gerentes o las personas que manejan esto se quejan de falta de recursos. Y el otro lado, en cambio, está tratando de ahorrar los máximos recursos para bajar el tema del déficit fiscal. Claro, y eso es lo que el común de los ciudadanos no entiende o no entendemos. ¿Cómo es que por un lado tienes excedentes del precio del petróleo, guardas recursos y por otro lado resulta que no hay recursos para satisfacer o para enfrentar el deterioro de la calidad de los servicios públicos? Mira, Fabricio, desde el año... yo hago un pequeñísimo recuento y estas son cifras del Ministerio de Economía las que voy a dar. El año 2007, Rafael Correa asume el gobierno con un superávit de $2.000 millones, 2 puntos del PIB arriba. En el año 2013 y en el año 2000, en el principio se acabaron, ¿te acuerdas que él dijo que esos fonditos no sirven para nada y etcétera? Y empezó a tener un pequeño déficit fiscal los siguientes años del 2009 al 2013, pero un déficit absolutamente manejable, de 1,5 puntos, 2 puntos del PIB. En el año 2013 y en el año 2014 se dispara el déficit de una manera terrible. $4.500 millones en el 2013 y $6.500 millones en el 2014. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos a tener una relación macabra, si tú quieres. ¿Cuál era esta relación macabra? Que teníamos altísimo déficit que era tapado con deuda, Fabricio. Todo el déficit fue pagado con deuda hasta el año pasado. Entonces, y ahí tienes dos opciones en el tema deuda. Tienes la deuda china, que es altísima en intereses, 7, 8, 9%. O sea, te dan más plata, pero es alta en intereses. Claro, altísima intereses o con garantías reales, preventa petrolera, por ejemplo. O tienes la de los multilaterales encabezados por el fondo, que es extremadamente fiscalista. Te presta al 2%. Sí, pero te dice, yo te presto, pero tienes que hacer esto. Exactamente. Tienes que tener una disciplina fiscal muy fuerte, que lo que produce es que no tengas esta liquidez que necesitas para dar buenos servicios. Entonces yo creo que la descompensación de la defensa, algún momento, primero lo que tú dices, Fabricio, me parece que hay una falla de comunicación ahí, en contarnos lo que yo les he contado en 2 segundos, la gente normalmente no sabe. Es una cosa que la tarea de comunicación debería decir: ¿por qué estamos ahorrando? ¿Para qué sirve ahorrar? ¿Para qué sirve cuadrar las cuentas fiscales? Eso la gente no sabe. Pero sí debería tener un mínimo de conciencia de saber que por más ahorro que tengas, no puedes descuidar los servicios básicos, que es lo que el ciudadano todos los días reclama. Pues vas y haces fila en la cédula, no entregan los pasaportes, no hay especies para las licencias. Esas cosas al ciudadano le vienen, y peor. A ver, es lo que yo llamo el efecto Piñera, ¿no? Eso es peligrosísimo, el efecto Piñera. Las medicinas. En el año 2019 yo hice una investigación muy fuerte sobre el tema de Piñera. Y date cuenta, Chile era una maravilla macroeconómicamente, tenía los ingresos per cápita más altos de la región, decían que iba a ser la Suiza de Latinoamérica, tenía un Producto Interno Bruto impresionante, tenía 96 tratados comerciales firmados, Fabricio Belkis. ¿Y qué pasó en el 2019? Por no darse cuenta de estas cosas que pasan en el tejido social y meterse en una burbuja, pues viste lo que pasó en Chile y el desastre en el que terminó. Entonces yo siempre digo,
Es bueno tener las cuentas macrofiscales ordenadas, es muy bueno tener una economía fiscalista, es bueno tener equilibrados los recursos y los gastos, pero ojo con el tejido social. Hay que estar, y para eso hay que estar investigando todo el tiempo qué es lo que pasa más allá de lo que dicen las encuestas. Hay que escucharle a la gente, meterse en el pueblo y no rodearte de la burbuja de asesores que te dice que todo va bien, que cuadre nomás las cuentas y que después veremos. Eso es muy peligroso. Y ya que hablamos de estas burbujas, más allá de estas figuras al frente de varias carteras de Estado que usted ha reconocido y destacado, hay muchos quienes cuestionan el hecho de que el presidente Lasso se haya rodeado de muchos asesores jóvenes que desconocen la realidad del país. Ojo, esto sin desmerecer los valiosos aportes que pueda hacer la juventud como tal, pero en este caso puntual, la crítica va hacia el desconocimiento de las verdaderas necesidades y problemas que tiene el país. ¿Qué opina usted? Sí, evidentemente ahí hay una curva de aprendizaje. Evidentemente, cuando tú vienes de la empresa privada, a mí mismo me ha pasado que cuando he pasado de la empresa privada a la cosa pública es diametralmente distinto. Hay una curva de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje debían haberla equilibrado, pues, o sea, tú no puedes poner solo gente. A Macri le pasó en Argentina, era el famoso gobierno de los CEOs. Justo me enviaron eso, en lo de Macri en Argentina, justo me decían. Exactamente, Macri vino también con la teoría de los CEOs y trajo los CEOs más importantes de Argentina a manejar de la empresa privada, a manejar la economía y las cuentas en el gobierno, y no le resultó. Porque yo escuchaba el otro día a un teórico de la sociología política y él decía, o sea, no es suficiente con tener una amplísima experiencia en la cosa privada. La cosa pública también requiere experiencia y también requiere tener gente adentro que sepa lo que está haciendo. Parece que dentro del manejo, sobre todo en estas cuestiones de servicios a los ciudadanos, hay una falta de gestión justamente por el desconocimiento de los procesos de contratación pública, de los tiempos en que se demora, de los tiempos en que hay que poner las cosas en orden, y esa curva de aprendizaje al gobierno le está costando el que los ciudadanos estén evidentemente inconformes con muchas de las cosas que suceden. Ahora bien, tú decías al inicio, no se puede llamar una crisis de gabinete porque es una renuncia de cuatro ministros. Ayer un par de portales internacionales, AFP y Alerta News, me parece, señalaban que el presidente les había pedido la renuncia a todos los ministros de Estado. Yo no sé si eso es cierto, y no sé si tú crees que efectivamente es el momento que el presidente aproveche esta coyuntura, les pide la renuncia a todos para tener la libertad de refrescar su equipo de gobierno. Yo realmente no me parece ninguna sorpresa, porque naturalmente cuando se cumple un año de gobierno en todos los gobiernos, se hace, primero se refresca el gabinete, pero también se les pide la renuncia a todos como una especie de forma de delicadeza de decirle, señor presidente, aquí está mi renuncia para que usted me evalúe. Si usted cree que yo debo seguir, sigo, y si no, hasta aquí llegamos, nos damos las manos y hasta luego. Entonces a mí no me parecería nada sorprendente que por una cuestión protocolaria se pida la renuncia a todos. Yo no creo que va a haber mucho más cambios, porque como digo, yo creo que ya él entendió que la parte de la delantera estaba bien, que la parte de la media hay que cambiar. Ahora, esa es una gran interrogante que se abre, ¿no? ¿A qué punto va a cambiar la media cancha? ¿Va a cambiar la media cancha de un Luis Hernández y una Alexandra Vela a un Carrizo y a un Lara, me parece que es el nuevo ministro de Defensa, que van una línea muchísimo más fuerte? Entonces ahí tenemos que ver lo que hablaba hace un rato Rudy Hidalgo, estuve escuchándola atentamente. La gente pide mano dura, la gente pide los militares, la gente pide estas cosas, y eso tiene dos aristas. La una es que evidentemente hay que controlar la delincuencia, porque nos están matando, o sea, y hay tres tipos de delincuencia en el Ecuador. Hay la delincuencia del narcotráfico, el crimen organizado que se llama, que esto nos cuesta los crímenes en las cárceles, nos cuesta los sicariatos, nos cuesta esta terrible ola de miedo que le produce a la ciudadanía salir a la calle, sus asesinatos, desmembramientos, ese tipo de cosas. Pero también hay la delincuencia común, que esto es un tema mucho más estructural, que tiene que ver con también razones de miseria, de pobreza, de una migración descontrolada y en extrema pobreza, que también tiene otras causas y otras formas de acercarse. O sea, no es solo cuestión de poner mano dura. Y tenemos una tercera forma de inseguridad, que es la impunidad, que es que los delincuentes salen de la cárcel, que el sistema de justicia está podrido, que en el Ecuador no puedes confiar en ningún juez, y eso es una cosa que es terrible. Por eso es que me parece que la herramienta de la consulta popular que va a aplicar el presidente sí o sí, es evidente, es lo que le resta, va a tener
creo yo, que tener alguna forma de limpiar la justicia, porque es impresionante la indefensión en la que estamos los ciudadanos ante la justicia. Pero el problema es que esa posible consulta popular se dará en el marco de las elecciones del próximo año, al menos eso es lo que dijo el presidente. Yo no sé si en el radar del presidente se vaya a repensar la fecha de la posible consulta popular. Y está claro que en 11 meses de gobierno el presidente ha perdido buena parte del capital político con el cual asumió el poder, el 24 de mayo, Alejandro. Bueno, Fabricio, dos cosas. Primero, yo tengo entendido que ya muy pronto estarán listas las preguntas por alguna información que tengo de la consulta popular, que el presidente pidió a su equipo que trabaje ya en el cuestionario de la consulta popular, y evidentemente eso tiene sus tiempos, ¿no? Primero tiene que ir a la Corte Constitucional para un dictamen de constitucionalidad. Pues la Corte se tomará su tiempo para analizar pregunta por pregunta, y no solo las preguntas, sino tú sabes que cada pregunta tiene un anexo, que es lo más importante. A veces votamos solo por las preguntas y en la parte de atrás nos vienen los anexos que no nos damos cuenta, digamos la letra chica para los que tenemos seguros de salud, en donde pueden venir verdaderas cosas mucho más importantes. Entonces la Corte tomará su tiempo, y recién cuando la Corte da su dictamen de constitucionalidad, en ese momento pasa al CNE. El CNE, como mínimo, si es que le dan los recursos, además que creo que son 60, 70 millones de dólares, en 90 días puede armar una consulta popular. Yo creería, por alguna otra información que tengo, que la consulta popular será entre los meses de octubre y noviembre, para no cruzarle justamente con las elecciones seccionales. O sea, ¿tú crees que el presidente va a modificar ese anuncio inicial de que coincida con las elecciones? Sí. Pero ¿por qué crees eso? ¿Será que el tema electoral le podría contaminar la consulta? Sí, no, y no solo eso, sino que yo creo que los marcos legales y constitucionales que está teniendo con la Asamblea es una suerte de bloqueo muy fuerte que está teniendo. Entonces es la única salida que tiene. O sea, yo creo que va a poner tres cosas en el tapete que no pudo pasarlas en la Asamblea, que es la parte de la ley de seguridad, la ley ¿cómo se llama?, de uso progresivo de la fuerza, que eso está dormido en la Asamblea. Claro, ya pasó el primer debate, pero no es que ha tenido una premura, pese a que se hablaba de que era un tema de muchísimo interés, urgente. Se ha demorado más. Eso como primero. Está dentro de los plazos legales, de los plazos ordinarios, pero se ha demorado en realidad. La ley de inversiones, Fabricio, y aquí, por ejemplo, es muy importante que la gente se dé cuenta el giro del Ministerio de Energía. Fabricio, es evidente el giro del Ministerio de Energía. El presidente está muy contento con el nuevo presidente o gerente de Petroecuador, que se llama Ítalo Cedeño, me parece. Ya. Me parece que el presidente está muy conforme con la gestión. No ha tenido ningún problema en hacer el cambio de la forma de contratos de las petroleras. Ha pasado una cosa que el presidente está contento. Sin embargo, la mayor cantidad de inversiones que van a venir al Ecuador son en el tema minería. Y el viceministro, el que es ahora ministro, era exactamente viceministro de Minas. Esa es otra cosa que te da la idea de por qué se producen los cambios. Evidentemente vamos hacia allá, o sea, y eso necesita un marco legal que sea mucho más flexible de lo que tenemos, y eso también va a ir en la consulta popular. La ley de inversiones, que fue negada también por la Asamblea. Y finalmente yo creería al menos que el tema de la justicia va a tener que ser otro de los puntales fundamentales, y ahí yo diría una sola cosa, si me permites, Fabricio. Yo creo, y esta es mi teoría particular, de que la única manera de descontaminar la justicia en el país es sacándole al poder político la capacidad de nominar a los jueces. Creo firmemente que debería retornar a la sociedad civil organizada la nominación, los concursos, las calificaciones, ¿cómo se llama? Los controles cruzados, todas estas cosas, sociedad civil organizada. Porque siempre que un político nombre un juez, el juez le va a deber un favor. Pero eso, ¿cuándo ha ocurrido? Lo que tú planteas está bien en un mundo ideal, pero eso, ¿cuándo ha ocurrido en el Ecuador? Bueno, pero acuérdate tú que hasta el año 97 el Congreso nombraba magistrados de la Corte Suprema. De acuerdo. En el 97 los ecuatorianos, en la consulta popular para legitimar la caída de Bucarán y el interinazgo del doctor Alarcón, nos preguntaron si estábamos de acuerdo con que los políticos no metan sus manos en la justicia. Dijimos los ecuatorianos: no estamos de acuerdo que los políticos metan las manos en la justicia. El Congreso en el año 97 interpretó ese pronunciamiento popular y por última vez integró la Corte Suprema de Justicia. Ya ahí se aplicó la cooptación. Entonces, se suponía que la propia Corte reemplazaba, ante ausencias definitivas de magistrados, con vertientes, ¿no? La academia, o sea, las universidades, las facultades de jurisprudencia, que tenías la vertiente académica, tenías los abogados de libre ejercicio
y tenías otra vertiente que se me va. Son 3 vertientes, ¿ya? Y luego vino, pues, el año 2004, cuando el Congreso, sin atribución constitucional, creó la Pichicorte, después vino la Comisión Estarelas, después vino la Asamblea Constituyente de Montecristi, etcétera. O sea, la consulta de la mano, la consulta de la metida de mano, etcétera. Lo que tú planteas en un mundo ideal podría funcionar, pero no existe en el Ecuador ni ha existido antes. Pero es que, Fabricio, es una cosa, o sea, lo que pasa es que si no, ¿cuál es la alternativa? Cambiar una metida de mano en la justicia por otra. Esa es la otra preocupación que te iba a plantear para ir cerrando. La consulta popular, tú dices, debe fomentarse la posibilidad de establecer un cambio real en la justicia. ¿Cómo plantearlo sin que eso no suene a que Lasso va a hacer lo mismo que criticó respecto de Correa en 2011, la famosa metida de mano en la justicia? Es exactamente mi teoría, o sea, devolviéndole a la sociedad civil organizada con control cruzado la posibilidad de nominar. Yo, por ejemplo, tengo una teoría, y además una cosa que es muy importante, atomizándole de tal manera que ninguna de las 3 vertientes, yo volvería al tema de las 3 vertientes. ¿Cómo? Una vertiente evidentemente académica, que puede tener un 33%, que puede estar así de fácil. Una universidad pública, pongamos la Central, una universidad privada, pongamos la San Francisco, y una cofinanciada, pongamos la Católica. Cada una de esas tiene 11% de influencia en el nombramiento de un juez, ¿ya? 11%. Total, 33%. Luego le das a las organizaciones de lucha contra la corrupción que acrediten una trayectoria cristalina. Puedo poner 3. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana de Rudy Hidalgo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Mauricio Alarcón. 3, y a ellos también les das 11, 11 y 11. Y luego a los gremios de abogados, a los colegios profesionales, etcétera. Y también les das 11 y 11 y 11. Cada una de estas, haciéndose control cruzado entre ellas, ¿no? Evidentemente, haciéndose control cruzado. Máximo, cada una de estas universidades, cada una de estas comisiones, tendría un 11% de posibilidades de influir. Cuando tú atomizas de esa manera, de tal manera, que nadie tiene la posibilidad de tener una influencia radical, tú haces 2 cosas. Evitas la corrupción, porque no vas a corromper a 3 universidades, o sea, es demasiado, y evitas la influencia política. Ahora, el tema es que tú has mencionado, digamos, organizaciones no gubernamentales, ONGs, muy respetables. Ya has mencionado Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es muy respetable, Participación Ciudadana de igual forma, pero habrá otros segmentos de la opinión pública y de la sociedad civil que van a decir, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos sí y yo no? Y los otros, si es que los eligen, los acaban a decir, ¿y por qué ellos y yo no? ¿Cómo hacemos para que toda la sociedad civil se sienta en realidad representada? Porque ahí se hace control cruzado, pues es exactamente la división de poderes montesquiana, si tú quieres, se hace con un control cruzado. Entonces, la academia controla a las fundaciones o a las ONGs. Las ONGs controlan la academia controla. Entonces, se controlan entre ellos, y tú lo que haces es hacer un concurso de merecimientos y calificas a las 3 mejores y se controlan entre ellos, pues. Ese es el espíritu de la división de poderes desde Montesquieu. O sea, poder hacer un control cruzado tan efectivo. O sea, evidentemente, si es que tú, por ejemplo, como academia, ves una comisión, una ONG que tiene 10 minutos en esto, que tiene denuncias, que no está calificada, entonces la academia va a decir, esta no y esta sí. Entonces, con el control cruzado, tú lo que haces es tratar de hacer una contraloría social, y además, evidentemente, todo siempre sujeto a concurso de impugnaciones y cosas ciudadanas que deben estar a la luz del día y cubiertas siempre por los medios de comunicación. Veamos qué pasa de aquí en adelante. El presidente Lasso está a poquito más de 3 semanas de cumplir un año. 25 días exactamente. 25 días, mira tú, un poquito más de 3 semanas. En 25 días Guillermo Lasso cumplirá un año. Veamos qué pasa en estas semanas, si hay un cambio en su agenda, en sus viajes, cómo enfrentará el día domingo, el 1 de mayo, si continuará con este refrescamiento de su gabinete y qué le dirá al país en su informe a la Nación, el primero de su primer año de gestión. Gracias, Alejandro Zavala, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Gracias, el analista político Alejandro Zavala, aquí en A Primera Hora. 8:32, pausa en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.